La Cruz Roja Mexicana cumple 101 años de existencia, 101 años de presencia, yo diría emblemática, yo diría entrañable en este país. La Cruz Roja Mexicana, una institución en donde, bueno, pues se ha recreado a través de películas, se ha recreado a través de documentales, se ha recreado a través de libros, las historias, las anécdotas, la vida de una institución, ahora sí, más que centenaria. Nuestra leyenda urbana se mete a este escenario. Vamos a hablar de la historia de la Cruz Roja en estos 101 años de presencia en México. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. El año pasado se inundó la parte norte de nuestro país, al igual que hace 100 años cuando se fundó la Cruz Roja Mexicana por un decreto emitido por Porfirio Díaz y los logros de la señora Luz Heréndida González Cosío de López. Desde ese momento, la Cruz Roja Mexicana se ha convertido en una entidad muy importante en nuestro país que ha salvado la vida de millones de personas. Nosotros en este programa de Leyenda Urbana hablaremos acerca de la historia del hoy y del ayer de la Cruz Roja Mexicana. En el año de 1864, un suizo de nombre Henry Dunant había creado una organización que sería fundamental en la vida de la humanidad. Estamos hablando de la Cruz Roja Internacional, bajo principios de universalidad, bajo principios de fraternidad, bajo principios de ayuda, bajo principios de neutralidad. La Cruz Roja llegaría a México el 21 de febrero de 1910, bajo el régimen de Porfirio Díaz, y desde entonces la historia se ha hecho inmensa, la historia completa de la Cruz Roja en nuestra leyenda urbana. Y en este momento me encuentro con el licenciado Daniel Goñi Díaz, quien es presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana y que nos está acompañando aquí en Leyenda Urbana. Muchas gracias por dedicarnos estos momentos. Licenciado, cuénteme un poquito acerca de la historia de la Cruz Roja y de lo especial que es para este país. Bueno, pues muchas gracias por visitarnos. Hace 100 años nace la Cruz Roja Mexicana en un periodo prerevolucionario y bueno, con este movimiento revolucionario de 1910 en que da auxilio por primera vez, bueno, pues la Cruz Roja ahí nace, empieza a crecer. Así se ocupa básicamente en su historia de los acontecimientos de desastres naturales más importantes de la historia de este país, de la erupción del Paricutín, del sismo del 57, obviamente del sismo del 85, el bombazo de Guadalajara. Así que esta ha sido la función histórica de la Cruz Roja, que ha avanzado y crecido junto con la ciudadanía y hoy es una institución prácticamente imprescindible. La Cruz Roja Internacional se va a convertir en un emblema, en un símbolo, así en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial y en muchos otros conflictos armados. En el año de 1898, ya instalada la filial de la Cruz Roja Internacional en España, se le envía una carta al presidente Porfirio Díaz. En esta carta se le preguntaba cuántas ambulancias había en México para atender a la población en caso de algún desastre. Bueno, el general Porfirio Díaz le encarga el asunto al que era el director del Hospital Militar. Pues le presenta un proyecto al presidente de la República, no solo para responder la carta, sino para decirles por qué en México no tenemos también una organización como la que tiene España, por qué no crear la Cruz Roja Mexicana. Bueno, a partir de entonces la estafeta la va a tomar una mujer ejemplar, Luz González Cosío de López, hija del general González Cosío, una mujer adinerada. La señora Luz González Cosío va a ser tesonera, va a estar insistiendo una y otra vez ante el presidente de la República. Finalmente, en el año de 1906, el presidente Porfirio Díaz no solamente le va a permitir
que se cree la Cruz Roja Mexicana, sino que además va a dar un subsidio de 15,000 pesos al año. Sin embargo, bueno, pues el subsidio llega a cuentagotas. De hecho, bueno, pues una parte todavía se está esperando 101 años después. En este momento me encuentro con el comandante Javier Heredia, quien es el director de radiocomunicaciones aquí de la Cruz Roja. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en Leyenda Urbana. Al contrario, buenas tardes, buenos días. Y la cuestión es lo que hacemos dentro de la institución. Cruz Roja Mexicana en estos momentos está cumpliendo 101 años en la ciudad, en México, y lo que ha dado es salvar vidas. Para eso estamos enfocados. Esta es unidad de respuesta inmediata, donde van mis compañeros paramédicos, un operador, y con órdenes de la central de radio nos dirigimos a los lugares hasta los más inesperados, claro, para llegar a salvar esas vidas. Sobre todo donde ni nos imaginamos qué puede pasar. ¿Podríamos, digamos, movernos alrededor de esta ambulancia? Con mucho gusto. ¿Cuáles son las partes? Porque la verdad es que yo creo que muy raras veces podemos ver el interior de una ambulancia. Con mucho gusto. Comenzamos por aquí. Comenzamos por aquí, que este vendría siendo la parte a donde se va el jefe de servicio de la unidad. La parte posterior es la más importante, porque es donde va atendiéndose al paciente. Ahora, ¿cuántas personas vienen en una ambulancia como esta? Por lo regular es el operador, un jefe de servicio y un paramédico aquí. ¿Cuál es la diferencia de labores de estas tres personas en la ambulancia? Los tres son paramédicos. Cada quien tiene una responsabilidad. La persona que va aquí atrás es la que va a ir en atención, a pesar de que va adelante otro paramédico más y el operador como paramédico. Concretamente en la ciudad de Monterrey, en los días 26 y 27 de agosto del año de 1909, se va a desbordar el río Santa Catarina, una de las muchas veces que se ha desbordado el río Santa Catarina, y entonces van 3 vagones de ferrocarril con el emblema de la Cruz Roja y voluntarios a ayudar a esa sesión, a pesar de que, insisto, la Cruz Roja no existía todavía en forma oficial. Durante 3 meses, los voluntarios se van a instalar en Monterrey atendiendo a la población. Bueno, posteriormente sería ya el 21 de febrero del año de 1910 cuando se crea oficialmente la Cruz Roja Mexicana. De octubre de 1968, desde los edificios de la unidad Nonoalco Tlatelolco salen llamadas urgentes a la Cruz Roja. El mitin de 15,000 personas que estaba en la Plaza de las Tres Culturas acaba de ser reprimido. Hay disparos por todos lados, desde las azoteas hasta judiciales con un pañuelo blanco en la mano, también soldados disparando sobre la multitud. La Cruz Roja había enviado 9 ambulancias, finalmente llegan otras 12, sin embargo no pueden entrar al sitio de la conflagración. Hay una situación difícil, los soldados habían cercado la zona. Sin embargo, bueno, los pocos que logran sobrevivir, que logran salir de la zona conflictiva, son atendidos por la Cruz Roja. De hecho, son 500 las personas que fueron atendidas en ese momento. Posteriormente, bueno, pues se contabilizan 2 heridos que se van a la Cruz Roja. Y finalmente, bueno, pues hay un marco en donde la situación se vuelve difícil porque, bueno, pues se sabe que hay muchos heridos que han sido trasladados a los campos militares y entonces la Cruz Roja, vamos a decir, en un acto más que demuestra su neutralidad, va a llegar a los campos militares y va a inspeccionar el estado de los heridos. Algunos de ellos son rescatados. Este es un acontecimiento, bueno, que está presente en el escenario de esta represión brutal del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contra el movimiento estudiantil y popular de 1968. Pero posteriormente había otros hechos donde la Cruz Roja estaría presente. Por ejemplo, 19 de noviembre del año de 1984,
viene una de las más terribles explosiones de que se tenga noticia allá en San Juan Izhuatepec, conocido como San Juanico. Estalla una pipa, un almacén, una bomba almacenadora de gas LP. Y entonces viene una situación terrible, son más de 1,500 muertos y la Cruz Roja naturalmente tiene un papel importantísimo en ese marco. Posteriormente vendría el terremoto de 1985, 19 de septiembre. Aquí, bueno, hay una cuestión que si bien la Cruz Roja siempre había tenido una cantidad impresionante de voluntarios, bueno, pues ahora llegan por miles la gente que quiere ayudar, la gente que quiere enrolarse en la Cruz Roja para participar en este escenario de rescate de las personas que están atrapadas en los edificios. Una situación en donde la Cruz Roja no solamente se va a convertir, como yo lo había hecho en otras ocasiones, en la salvadora de los heridos, en la que va a atender a las personas que han sido en alguna forma damnificadas por el terremoto, sino que también se va a copiar ayuda que después, bueno, pues va a ser una de las tradiciones más importantes de la Cruz Roja. Para decirlo rápido, el año pasado se dio el terremoto de Haití. Estaba cumpliendo justamente la Cruz Roja Mexicana 100 años de vida. Bueno, pues en ese momento se mandaron 6 millones de toneladas a Haití. Y le cuento más, el año pasado se desbordó otra vez, así como en el 1909 se había desbordado el río Santa Catarina, se desborda el río Santa Catarina de Monterrey y entonces la Cruz Roja va a ayudar. Entre los surcos de la tierra cultivada se abrió una grieta por la que escapó una columna de humo aparentemente inofensiva. Los técnicos del instituto y del observatorio procedieron al estudio del sismograma por medio de escalas especiales, logrando poco después localizar el epicentro del macrosismo cerca de Uruapan, del estado de Michoacán, junto a un pueblito llamado Paricutín. En México ha nacido un nuevo volcán, espectáculo de maravilla que el hombre de ciencia moderno jamás había contemplado. Acontecimiento que asombra no solo a los hombres mexicanos, sino que causa admiración a todo el mundo. Esta es la iglesia y el hermoso pueblito de San Juan Parangaricutiro, al que vemos por última vez, ya que fue arrasado, que se encuentra a 7 kilómetros del Paricutín, con varios cerros intermedios que parecían poderlo proteger. En 1943 empieza a brotar el volcán Paricutín. En ese momento, bueno, pues artistas como el doctor Gerardo Murillo se van al lugar para plasmar en un lienzo este asunto. Pero bueno, era un asunto festivo para algunos, pero trágico para los más. Estamos hablando de una presencia importantísima de la Cruz Roja en este salvamento de los damnificados, en este escenario donde, bueno, pues los heridos, la gente que perdía su casa y que estaba en peligro, se multiplicaba por miles. Sin embargo, bueno, pues habría un acto heroico de la Cruz Roja también en el año de 1946, 3 años después. Había un descontento por parte de un grupo llamado la Unión Nacional Sinarquista. Este descontento era porque en la ciudad de León se habían celebrado una serie de elecciones y bueno, pues no le había gustado el resultado a los sinarquistas. Ellos habían objetado la limpieza de la elección y de pronto se habían presentado frente al Palacio Municipal, habían empezado a protestar. La respuesta de la autoridad fue terrible. De las ventanas del edificio salieron metralletas, salieron todo tipo de armas y dispararon en una forma brutal sobre el pueblo. Imagínense usted la cantidad de heridos, la cantidad de muertos, la cantidad de gente con histeria frente a este escenario de represión sin precedente, por lo menos en la capital de Guanajuato. De pronto, la multitud se va acercando, la Cruz Roja va atendiendo a los heridos y en ese marco, bueno, pues la orden que se dio a la gente que había disparado era continuar hasta rematar a los heridos que estaban en los hospitales. De pronto, bueno, pues el hospital de la Cruz Roja no estaba a salvo del asunto. Llegaron los sicarios a disparar sobre la gente y entonces el jefe de ambulancias de la Cruz Roja se paró en la puerta y bueno, defendió con su propia vida. Bueno, finalmente no hubo
ocasión de quitársela, pero bueno, a riesgo de su vida defendió la integridad de los heridos que estaban en la Cruz Roja. Ahora lo que yo le quiero preguntar es acerca de esas anécdotas que ha vivido en estos 49 años al servicio de esta entidad tan importante en el mundo entero. Una de las tantas anécdotas que se ha vivido dentro de la institución o que he vivido, una de ellas fue el sismo en 1985, que me tocó vivirlo aquí estando en este hospital y en el lugar donde estamos, que ustedes quizás verán ahorita ya ambulancias, fue a donde se recaudaron mucha ropa, se recaudaron víveres, donde la gente venía a platicar con nosotros y a echarnos la mano, a cuidarnos, a darnos de comer, porque aquí no paramos durante mucho tiempo. ¿Algún momento crítico que haya transformado la vida del comandante Javier Heredia? Una vida crítica fue hace algunos años en que un compañero salió a un rescate, salimos y lamentablemente falleció. Falleció y estuvo en mis manos quizás haberlo salvado, pero pues ya no se pudo haber hecho nada. Y quizás estuvo en mis manos porque fue en mar abierto, ya no pudimos hacer nada. Y eso pues sí me transformó, me dolió mucho. Y sobre todo traté de superarlo. Hasta la fecha les puedo decir que yo no puedo estar dentro de una alberca porque todavía siento esa vibración a pesar que eso fue hace ya más de 30 años. En el momento en que Francisco I. Madero es asesinado, estamos hablando del 21 de febrero del año de 1913. En ese marco, la indignación popular produce, pues sí, algunos levantamientos en la Ciudad de México, la indignación crece y de pronto, en los tumultos, una muchacha estudiante de preparatoria, que era al mismo tiempo enfermera voluntaria de la Cruz Roja, es muerta por la multitud. Finalmente, la primera víctima de la Cruz Roja cae en ese momento, pero bueno, para entonces la Cruz Roja ya había participado activamente en lo que era la llamada decena trágica. Son 563 los muertos que están en la plancha del Zócalo en ese escenario trágico del 9 de febrero de 1913. De ellos, 365 eran civiles, según el recuento que realizó la Cruz Roja. Ahí es donde se vio la neutralidad. Finalmente, la Cruz Roja, con su bandera de la Cruz Roja y del fondo blanco, bueno, pues va a atender lo mismo a tirios que a troyanos. Lo mismo gente que está en un momento dado en el bando opositor al gobierno que gente que está defendiendo la institución de la presidencia de la República. ¿Cómo funciona la Cruz Roja? Porque la Cruz Roja mexicana es una de las mejores a nivel mundial. México es una de las Cruz Rojas, de las 20 Cruz Rojas que se invitan porque son de las más participativas, o sea, estamos dentro de este grupo selecto. Bueno, en el mundo hay casi 200 países con Cruz Roja y cuando hay grandes desastres, bueno, pues se atiende primero de manera regional. Si la región de la Cruz Roja del país no lo puede atender, entra al operativo toda la Cruz Roja del país y cuando este desastre rebasa las condiciones de dar respuesta inmediata, bueno, pedimos ayuda internacional y bueno, la Cruz Roja la formamos todos. La formas tú, la forman todo el ciudadano que pone un peso en la alcancía y el que pone más pesos, bueno, pues con más estampitas, porque la Cruz Roja no tiene un presupuesto como tal de ningún gobierno. Y bueno, eso le permite la neutralidad, la imparcialidad. No me queda más sino agradecerle, licenciado, por habernos acompañado aquí en Leyenda Urbana. ¿Cuántos recuerdos más se nos quedarían en el tintero hablando de esta institución? ¿Cuántas anécdotas de los voluntarios de la Cruz Roja? ¿Cuántas veces ese chaleco emblemático blanco con una Cruz Roja en el centro? ¿Cuántas veces ha recorrido
las calles de la ciudad, cuántas se ha metido al escenario de las llamas, cuántas se habrá metido también al escenario de las grandes catástrofes, cuántas veces estos socorristas se convirtieron en hombres topo, cuántas veces se subieron a la azotea para sacar a las víctimas de las ventanas. Eso es la Cruz Roja Mexicana. Gracias por haber estado con nosotros en este segundo especial dedicado a los 101 años de la Cruz Roja Mexicana. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría, le deseo la mejor de las noches y naturalmente lo espero el próximo sábado aquí en Proyecto 40, 9:30 de la noche, no lo olvide. Y ya terminamos este especial dedicado a los 101 años de la Cruz Roja Mexicana. No olvide de colaborar con la colecta que se hace anualmente, ya que usted nunca sabe cuándo esta entidad pueda salvarle la vida.